tenemos un tremendo invitado, economista, profesor, don Alejandro Alarcón. Hola, bienvenido. Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por haberme invitado. Bueno, comencemos. Mire, en este programa vamos a aprovechar, ¿no es cierto?, de tocar algunos temas un poquito más duros, como digo yo, pero antes que todo, es importante para las personas que están acompañando en la casa que pueden preguntar, bueno, ¿qué es don Alejandro Alarcón? Realmente acá tengo su currículum, que es tremendo, para que lo conozcan. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster en ciencia de la Universidad de Chile, tiene estudio de doctorado de economía en la Universidad de Rochester, Rochester. Trabajó desde 1995 en la Gerencia General de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, más conocida como SBIF. Participó en la reforma de ley de la General de Banco, en mercado capital, elaboración de normativa complementaria, ¿no es cierto? Se desempeñó como asesor económico de la Asociación de Bancos, incluso fue economista jefe de la entidad, fue gerente general de la Sociedad Interbancaria de Depósito de Valores, director de la empresa Sinacofi. O sea, en lo internacional se desempeñó como director de SWIFT entre 2001 y 2004, en sinfín, o sea, impresionante su currículum. Faltó que pusieran ahí gerente general de la Asociación de Bancos. Imagínense, por más de 20 años. De la o sea, como dicen en Estados Unidos, un duro. Un duro. Entonces, por eso hoy en día lo tenemos invitado a usted. Muchas gracias. Vamos a tocar temas, ¿no es cierto?, vinculados, porque yo quiero saber su visión en términos cómo está Chile, cómo está Estados Unidos y cómo se vincula Chile con Estados Unidos en todos los temas macroeconómicos, microeconómicos y, por supuesto, vinculado a lo que nos convoca, que es el tema inmobiliario y las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Y ahí vamos con la primera pregunta. ¿Cómo ha afectado la situación económica global a las inversiones inmobiliarias en Chile y qué tendencias actuales observa usted? Bueno, la economía mundial ha estado saliendo lentamente de la recesión que le impuso la pandemia, en primer lugar. Y después a nosotros también nos tocó, pero también nos tocó lo otro. Nos tocó el famoso estallido, ¿no es cierto?, que bajó mucho la actividad. Pero en general nos ha costado recuperarnos. Estamos con una tasa de crecimiento proyectada muy baja. Tuvimos casi una recesión el año pasado, ¿no es cierto?, con un crecimiento muy bajo, cerca del 0%. Y ahora yo los cálculos que tengo, por lo menos, es una trayectoria que se acerca al 2%, que es muy bajo. Claro. Y que tiene un tremendo impacto, y podríamos hablar de eso también, si hay tiempo. ¿Cuál es el impacto de tener un crecimiento tan bajo? Porque yo he hecho cálculo de los crecimientos que necesitamos en la economía para devolvernos a tasas de desempleo más bajas, que está creciendo el desempleo ahora, y con ello está creciendo el desempleo formal, que es distinto al informal, que nos da tasas de ocupación muy lastimadas por el ciclo económico. Esto es con bajos niveles de calidad del empleo, y con ello mucho. Y de acuerdo a todo esto, ¿qué tendencia cree usted que se pueden dar en el mercado? Bueno, vamos a los números, porque yo creo que uno no puede mentir los números. El número más importante, que yo he calculado que Chile necesita un crecimiento al menos de 4%, ojalá del 5%, para tener una reactivación de verdad. Con esta tasa, ¿actualmente en cuánto estamos? Ahora tenemos un proyecto de crecimiento del 2%. Con esa cifra no vamos a salir del estancamiento, que se llama la tasa de desempleo va a seguir alta, y realmente no aumentar la demanda de trabajo de calidad. Por lo tanto, lo que necesitamos es que la economía tenga un crecimiento más alto, algo que se negó en el pasado, pero la clave es tener una tasa de crecimiento más alta. Si no hay una tasa de crecimiento más alta, no se va a recuperar la economía, y en particular eso no va a recuperar la inversión. La tasa de inversión que estamos observando ahora, el primer trimestre, es negativa, y para el resto del año no se
no se ve una mejoría sustancial de la inversión. Por lo tanto, la primera clave es mejorar el crecimiento. Perfecto. Y en eso mismo, ¿cuáles serían los principios o los riesgos asociados con la inversión inmobiliaria en Chile, de acuerdo a lo que tú mismo estás comentando? Lo que estamos viendo, lo que yo he estado viendo, las cifras que analizo, es que tanto la inversión inmobiliaria como la construcción están cayendo. Esos son los reportes de la Cámara Chilena de la Construcción, donde tenemos realmente tasas muy malas de crecimiento de la inversión inmobiliaria. Por lo tanto, eso es muy importante porque eso mantiene un periodo de estancamiento muy fuerte y no mejora la calidad, sobre todo del empleo que se contrata. Ahora, ¿cómo ves tú que han influido las políticas gubernamentales, particularmente en esta materia del mercado inmobiliario? Bueno, las políticas gubernamentales deben buscar que la inversión crezca en el país. Y ese es el problema. Yo no veo políticas que estén ayudándole a la inversión a expandirse y por lo tanto no veo políticas que ayuden a que salgamos de ese estancamiento. Con las actuales tasas de crecimiento de la inversión que son negativas y el actual crecimiento del Producto Interno Bruto no nos llevan fuera de una situación de estancamiento y de aumento del empleo de calidad, que es el empleo formal. Perfecto. Y considerando, ¿no es cierto?, la inflación que tú me hacías mención recién y otros factores macroeconómicos que tú manejas perfectamente, ¿cómo podrían impactar esas inversiones inmobiliarias en Chile en los próximos años? Bueno, son cosas distintas. La inflación está subiendo porque hay expectativas de mayor inflación, porque ha habido mucho crecimiento de gasto público inorgánico. Lo que se ha gastado es en contratar más gente en el sector público. O sea, lo que se llama empleo inorgánico, porque no aportan. Lo que ayudaría, y creo que ayudaría al sector inmobiliario, es que de verdad el gobierno empezara a invertir en inversión pública, como la inversión pública tipo de carretera, típico de puentes, tipo de túneles. O sea, inversión pública como se hizo hace muchos años atrás, hace casi 100 años atrás, cuando el presidente Roosevelt impulsó el New Deal. ¿Qué era eso? Un gran compromiso del Estado con inversión pública. Yo creo que son hermanos siameses, la inversión pública y el desarrollo del sector inmobiliario, porque unido a la construcción de caminos, unido a la construcción de puentes y la expansión de la infraestructura en el país, está la expansión del sector inmobiliario. O sea, en la práctica tú estás diciendo que actualmente no hay mucha incentivo en invertir en Chile. No, pues no hay incentivo en invertir en Chile. Para que hubiera incentivo para invertir en Chile, tendrían que el primer lugar, como dije, el sector público, empezar a invertir en infraestructura pública, en obras públicas. Pero no veo eso. Veo que la inversión en el país sigue cayendo. Perfecto. Y desde tu perspectiva, ¿cómo evalúas la situación económica en Chile en términos de oportunidad para hacer inversión en el extranjero? Bueno, eso está pasando. Cuando el capital no merece suficiente atención en un país, el capital migra. El capital es esencialmente movible y por lo tanto yo veo que hay mucha gente que como personas naturales muchas veces están invirtiendo, por ejemplo, en Miami, en construcción, en obras públicas, y por eso que es un peligro para Chile, porque tú puedes trasladar el capital pero no trasladas a la gente y por lo tanto eso origina desempleo. Mira qué interesante Sí. eso. Por lo tanto, para que Chile pueda mejorar su tasa de empleo, tiene que mejorar la tasa de crecimiento de la inversión local y con eso mejorar al menos al 4% la tasa de crecimiento del PIB. Si eso no ocurre, no vamos a mejorar la reactivación, vamos a seguir teniendo una economía estancada. Súper bien. Claro, por eso mismo, de acuerdo a lo que tú acabas de decir, es tan importante, ¿no es cierto?, tener siempre una segunda mirada, tal vez, y pensar poder invertir, tal vez, en otro país que pudiera ser Estados Unidos, considerando que es una inversión segura, ¿no es cierto?, porque el sistema legal es muy robusto, Alejandro. No sé si tú conoces cómo funciona este americano. He vivido en Estados Unidos. Mira, por largo periodo. Qué bonito. Entonces, tú podrás comentar, ¿no es cierto?, a las personas que nos acompañan en la casa, que uno cuando llega, ¿no es cierto?, a vivir a Estados Unidos,
da lo mismo quién sea el dueño de la propiedad, pero el responsable legal, por ejemplo, de pagar la luz, el agua, el gas, los consumos básicos, internet, lo que sea, todos esos gastos asociados, no van hacia el dueño de la propiedad, sino que están asociados a quien habita la propiedad. Así es. Entonces, lo cual en la práctica genera una tremenda seguridad para el inversionista. Entonces, en virtud de eso, Alejandro, te quiero invitar a continuación a ver un video de una propiedad en Estados Unidos, para que vayamos viendo, ¿no es cierto?, cómo está actualmente el mercado inmobiliario en la Florida, y posteriormente ya pasarnos de lleno a hablar de tu experiencia también, ¿no es cierto?, en el mercado y en tu experiencia que tú viviste en Estados Unidos. Okay. Para que vayamos compartiendo eso también. Así que, por favor, señor director, si nos puede ayudar con esas imágenes. Que es re importante lo que dices tú, que la posibilidad de invertir está a la mano para un número importante de chilenos, pero no es para todos los chilenos. Hay mucha gente que no puede invertir en el exterior y lo único que está esperando es mejorar sus condiciones de vida a través del empleo. Entonces yo me gustaría que no engañarnos, creo que es una oportunidad tremenda que podamos invertir en inmobiliario como el que estábamos viendo recién. Pero también tenemos que procurar que haya inversión en Chile para que haya crecimiento y para que las condiciones de vida de muchos chilenos que no pueden invertir, menos en el exterior, no pueden invertir en propias casas en Chile, se puedan desarrollar. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Que se trata que tengamos una mejora de la distribución del ingreso invirtiendo en el propio país. De todas maneras, Alejandro, comparto lo que tú dices, pero también es importante considerar que esto pueden ser oportunidades, ¿no es cierto?, para tal vez una familia que quiera emigrar, ¿no es cierto?, buscar el sueño americano, vivir en otro país, ¿no es cierto?, inicialmente, digamos, no necesariamente comprar, sino que emigrar, arrendar y con el tiempo poder buscar su propiedad. También es importante saber y transmitirle a las personas que nos acompañan que existe el financiamiento para los o con los bancos americanos para los extranjeros, lo que no pasa en Chile. En Chile, cuando llega un extranjero a vivir acá, no tiene ninguna posibilidad de financiamiento cuando llega acá, a diferencia que en Estados Unidos, que los extranjeros sí son calificables para crédito. Entonces, realmente las oportunidades son impresionantes, y por eso Estados Unidos yo digo que es el país de la oportunidad, y por eso se habla del sueño americano. Pero sí, obviamente... Sin duda, sin duda. Lo único que yo estoy diciendo, sin duda es una oportunidad para segmento de la población en Chile que tiene los recursos, pero no es para todos. Por eso hay que empezar por casa, hay que empezar a empujar la inversión aquí y empezar a mejorar las condiciones de crecimiento del mercado laboral, que haya más empleo de buena, empleos de buena calidad. De lo contrario, vamos a tener una asimetría muy fuerte. Sí, sin duda, obviamente, como dices tú, no es para todo, pero hay una cantidad de gente importante, ¿no es cierto?, que siempre está buscando poder surgir, ¿no es cierto? Yo tengo muchos casos de testimonio de, por ejemplo, familias con técnica o profesionales jóvenes, o en fin, un sinnúmero de personas que incluso partieron, Alejandro, sin nada. Se fueron, emigraron y con los años tuvieron la oportunidad de poder comprarse su casa, porque en realidad allá uno, después de 2 años de pagar taxes, inclusive ya puede, ¿no es cierto?, ser financiado. Así es. Que ahí hay una clave. El mercado de capitales chileno se ha estancado.
En cambio, en Estados Unidos existe un mercado de capitales y existe acceso al financiamiento. Lo que tenemos que hacer nosotros es que se reproduzcan las condiciones de un buen mercado de capitales. Por ejemplo, los retiros fueron una pésima noticia para el financiamiento inmobiliario. ¿Por qué? Porque había una parte importante de financiamiento que se iba a los llamados mutuos hipotecarios que se acabó. Y eso produjo que los dividendos fueran mucho más altos, que los pies que se pedían fueran mucho más altos. Entonces, la primera tarea para llegar a esa fase que dices tú es reactivar el mercado de capitales, y para eso necesitamos sin duda que tengamos un mercado de capitales en Chile mucho más potente que el que ha dejado el retiro de plata desde los fondos de pensiones. Dame un segundo, Alejandro, vamos a ir a este testimonio de una clienta mía que compró su primera propiedad de inversión en Ocala, muy cerquita de Orlando. Entramos acá en la ciudad de Ocala junto a Alejandra, que nos acompaña, la nueva flamante dueña, ¿no es cierto?, de esta hermosa casa. Y bueno, y quería hacerle una corta entrevista a Alejandra y preguntarle, Alejandra, ¿qué te llevó a tomar la decisión de invertir en bienes raíces en la Florida, Estados Unidos, y particularmente aquí en Ocala? Bueno, principalmente porque me informé de que Estados Unidos está como muy bien económicamente, que está creciendo acá la Florida, y por las informaciones que tú me diste y la confianza que tú me entregaste, confío de que es una buena inversión. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo ha sido todo el proceso de compra? Cuéntanos un poquito de eso. Ha sido bastante rápido, se han demorado más o menos 45 días y bueno, me han facilitado todas las cosas porque la verdad es que yo como que no me manejo mucho en estos temas, pero me han facilitado todos los trámites, tú y tu equipo que te apoya. Eso, muchas gracias, sí, gracias. Sí. ¿Y cómo sientes tú que yo te he podido ayudar en todo este proceso? Bueno, principalmente porque me has guiado en todos los pasos que yo tengo que hacer, porque realmente yo no me manejo nada, ni en el idioma, ni nada, entonces me ha dado un respaldo grande que tu equipo me des ese apoyo y esa confianza. Muchas gracias, sí. Alejandra, te lo agradezco. Oye, y cuéntanos, bueno, ¿qué se siente esta nueva inversión de tu nueva casa tan bonita? No, súper feliz, súper contenta y... No te lo creo, o sea, nunca pensaste que ibas a poder tener una casa tan bonita como nunca. esta acá en la Florida, Estados Unidos. Claro, es como un sueño, una casa hermosa, los terrenos son súper amplios, seguros, no, súper contenta, sí. Bueno, y como para terminar, a todas las personas que nos están viendo ahí desde la casa, ¿tú qué le recomendarías a ellos acerca de poder invertir acá en la Florida y bueno, y particularmente conmigo? No, yo les diría que se arriesguen porque realmente es algo como muy gratificante el tener algo propio y en un lugar tan seguro, tan lindo y con altas tasas de crecimiento y bueno, y ustedes son un equipo súper confiable que hace toda la pega que uno no sabe y que uno no haría también, porque o sea, es necesario tener conocimientos y ustedes los tienen y me he sentido súper respaldada. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por tus palabras, por esta entrevista. A ti, bueno, Alejandro, ese fue el testimonio de uno de los clientes, ¿no es cierto?, que ha comprado con nosotros, particularmente, ¿no es cierto?, en el lugar Ocala, que está aproximadamente a 1 hora de Orlando, que es una ciudad que está en vías de crecimiento y que ha tenido un auge importante en este último tiempo. Y en relación a eso mismo, ya metiéndonos en materias de Florida mismo, te quería preguntar también ¿por qué, si tú nos podrías explicar por qué crees que ha aumentado tanto que los chilenos quieran invertir en la Florida, Estados Unidos? Porque sienten confianza que su inversión allá va a perdurar. Sí, la palabra clave de la inversión es la confianza. Y por lo tanto muchos chilenos que tienen recursos, que los podrían ahorrar en el país, prefieren
aportarlos como capital en Estados Unidos, donde además, tú sabes, la infraestructura vial es fantástica, Sí. la infraestructura pública es fantástica y donde hay seguridad. Los chilenos buscan seguridad, los chilenos que pueden hacerlo buscan seguridad, no quieren más tener miedo que los asalten, que los roben y trasladan a su familia al otro lado del mundo porque sienten que allá van a estar seguros. Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Yo siempre cuento como anécdota, Alejandro, que yo tengo 3 niños chicos de 12, 10 y 7. Y resulta que desde que tienen 8, 5 y 3, los 3 se van solitos en bicicleta al colegio. O sea, imagínate, hoy en día hay sectores, ¿no es cierto?, que en Chile te da miedo andar en bicicleta, incluso para un adulto. Entonces, eso que tú dices, 100% sí. Así es, así es. Bueno, y en relación a eso mismo, ¿no es cierto?, ¿cuál crees tú que es la conveniencia, ¿no es cierto?, de poder realizar alguna inversión en Estados Unidos, aparte de todo lo que tú decías de la seguridad jurídica? Yo lo pienso, ¿por qué te lo pregunto? Porque eso es una cosa, pero también ¿por qué emigré buscando el sueño americano? Porque dije, mi hijo es tan chico, ¿no es cierto?, quiero darle la oportunidad de que puedan crecer allá, estudiar allá, con el tiempo, obviamente, obtener la nacionalidad y abrirle las fronteras, como quien dice. Sí. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que la seguridad que te da Estados Unidos, ¿no es cierto?, y sobre todo por tu inversión, también está la posibilidad de obtener trabajo. No, yo no me imagino una familia que solo se vaya ya a tener una casa, también busca tener un sustento, un trabajo que le permita desarrollarse a la familia y a los hijos estudiar en lugares de primer nivel. De todas maneras. Bueno, y en ese mismo sentido, Alejandro, yo, fuera de especializarme en la venta de propiedades para extranjeros que quieren invertir allá, me dedico también a la venta de negocios. Y a través de la venta de negocios hago que las familias puedan emigrar a Estados Unidos con las visas de inversionista. Así que eso que dices tú se da mucho. Hoy en día hay un auge de eso. De hecho, déjame contarte que los datos que dice la Asociación Nacional de Realtor de los últimos años, que el año 2023... la cantidad de personas que invirtieron particularmente en la Florida, Estados Unidos, se duplicó con respecto a los años anteriores. Así es. Bueno, eso es lo que buscan. Y ahora, ¿qué factores o qué crees tú que uno debe considerar previo a ese proceso migratorio o previo a esa inversión que uno quiera hacer? Bueno, lo primero es tener la plata, es decir, ahorrar, tener los recursos y tener claro que esos recursos van a ser utilizados en un sueño, el sueño americano, como dices tú, tener en un sueño que le permita desarrollarse no solo con un techo, una casa de buen nivel como se construye en Estados Unidos, sino también residir en un lugar donde hay otras oportunidades que empiezan con la familia, con la educación de los hijos y con posibilidad de trabajar allá con buenos sueldos. Perfecto, sí, exactamente. Oye, ¿y qué ventajas encuentra invertir en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con respecto a otros países probablemente de Latinoamérica o particularmente en Chile? Tú que has vivido allá y tienes la experiencia de ambos mundos, de Chile y Estados Unidos. Bueno, yo creo que lo principal es que no es solo la casa, que es como la cáscara de donde la familia puede residir, sino también el entorno. ¿Y qué es lo que es el entorno? Es un buen nivel de vida, porque hay buenas carreteras, porque hay buenos servicios, pero sobre todo hay una posibilidad de que la familia se pueda desarrollar y la mejor manera de desarrollarse es con más educación para los hijos y con buenos empleos para los padres. De todas maneras, bueno, tú sabes que este también es un dato duro. Orlando lleva 4 años siendo la segunda ciudad que genera más empleo a nivel nacional en Estados Unidos. Y bueno, ha tenido una serie de desarrollos importantes, como decías tú, están haciendo, ¿no es cierto?, la ampliación de la autopista que conecta Miami y Orlando a través de la 4, hicieron el tren rápido hace muy poquito, en el mes de septiembre lo inauguraron, el Starlight, están ampliando el aeropuerto que va a estar listo a final del próximo año, ¿no es cierto? El aeropuerto Orlando. El aeropuerto Orlando, sí, lo van a duplicar, su capacidad va a pasar de 50 millones a 100 millones. Entonces hay toda una infraestructura que está haciendo que todo lo que es Florida Central crezca mucho. ¿Por qué? Porque ya Miami, la verdad es que es un
mercado espectacular, pero hoy en día no hay terreno, hay muy pocos lugares donde construir y está todo muy consolidado. Entonces ahora se está creciendo hacia el norte de la Florida. Así es. Así que bueno, en virtud de eso mismo, me gustaría también preguntarte cuál es la perspectiva que tú consideras a largo plazo para el mercado norteamericano y qué consejo le darías, ¿no es cierto?, a cualquier inversionista internacional que esté pensando en invertir particularmente en Estados Unidos. Bueno, tú lo resumiste en el aeropuerto. Florida y lugares de Florida como Orlando, que no es tan grande como Miami, pero está expandiéndose, entendieron que la infraestructura de aeropuertos, que las carreteras, que los servicios son claves para que la gente siga estando atraída con moverse a un lugar tan distante de Chile. Y por lo tanto esa es la clave. Y esa es una lección para Chile también. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué estamos buscando refundar el país cuando en realidad tenemos las ganas, tenemos la gente, tenemos la inteligencia para desarrollar lo mismo en el país? Mira, qué interesante eso. Yo creo particularmente que sería importante, Alejandro, crear o mejorar, ¿no es cierto?, algunas políticas públicas donde se atrayera la inversión extranjera. ¿Y por qué lo digo? Porque en Estados Unidos hay muchas posibilidades, particularmente en la Florida, de poder atraer esta inversión y poder deducir impuestos y poder crear puestos de trabajo. O sea, es una cosa como yo te decía recién, o sea, un extranjero va y puede solicitar un crédito, incluso no le miden ni siquiera para que tú sepas la carga financiera. O sea, basta que tú tengas el pie y ese pie acompañado con los costos de los gastos de cierre, ¿no es cierto? Y con eso tú te puedes comprar tu propiedad. Y no hay carga de emisión. Acá en Chile, imagínate, hoy en día para muchas personas, algunos pueden obtener un pie del 90%, o sea, digamos un financiamiento del 90%, pero otros no pueden, 80%, y si está muy topado, incluso hay bancos que te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo dar tanto financiamiento. Entonces, es complejo para un conciudadano muchas veces poder obtener un crédito hipotecario acá, increíblemente no en el extranjero. Entonces, sería importante, ¿no es cierto?, hacer un llamado a los entes que correspondan para poder hacer atraer esos recursos para poder hacer crecer esto que dices tú, pues estos desarrollos. Sí, bueno, yo veo que en Estados Unidos la gente percibe que el ciclo económico va para arriba, que hay esperanza de que mejore cada vez más, que hay bienestar para la población que vive ahí, y por lo tanto eso constituye un imán para que la gente se mueva a ese país y a esa zona. En Chile podemos hacer lo mismo, pero no sacamos nada con asustarlo, con una economía que se estanca, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a hablar de la violencia en este país? En Chile, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que cambiar. Hay que crear la imagen de que en este país también se puede prosperar y no quedarnos estancados, ni siquiera con una inversión muy baja, negativa en estos momentos. Y eso es lo que hay que volver a hacer, crear esa imagen para los que quieren venir al país. O sea, en el contexto actual, ¿tú considerarías o aconsejarías más bien invertir, ¿no es cierto?, en propiedades en Estados Unidos que tienen una rentabilidad en dólares con relación a invertir en Chile en pesos? Es que yo me gustaría que lo hicieran en Chile, pero en Chile hay problemas para invertir, hay problemas para obtener la liquidez suficiente para comprarse una casa, hay problemas con la infraestructura, hay problemas para tener la expansión y la seguridad que tus hijos van a asistir a buenos colegios. Todo es problema. En cambio, en este país, en Estados Unidos, estamos viendo una expansión tremenda, donde incluso la gente obtiene los recursos para comprarse su casa. Imagínate, y tú sabías también, Alejandro, que cuando las personas emigran legalmente en Estados Unidos, no importa tu estatus migratorio, pero si tú tienes hijos en edad de colegio, tus hijos tienen que ir al colegio. Y los colegios son asignados en función de donde tú vives. Entonces, el ejemplo que te daba yo hace un momento atrás, ¿no es cierto?, es que mi casa es esta y a 1, 2, 3 cuadras mis hijos van al colegio. No es que tenga que andar media hora para llegar a un buen colegio, sino que están asignados ahí. Y muchas de las familias buscan, ¿no es cierto?, en función de a qué colegio quieren ir, en la casa que quiero vivir. Así es, así es.
Así que bueno, y ahora quiero meterme ya un poquito haciendo, ¿no es cierto?, una comparación, Alejandro, con lo que es el mercado chileno-americano, ¿no es cierto?, para ir avanzando más en el tema. Me gustaría saber, en tema económico ya más duro, ¿no es cierto?, saber cómo impacta el contexto económico global en el mercado inmobiliario de Estados Unidos comparado con Chile. Bueno, yo veo que ellos están saliendo de la situación crítica que provocó la pandemia, porque la pandemia fue en todo el mundo. Y por lo tanto, las condiciones de restablecimiento del mercado de crédito y del mercado laboral se están dando en espléndida forma y Estados Unidos va a ir bien en los próximos años. Eso no me cabe duda, porque no hay trabas. Si acá las trabas son el enemigo de que haya un desarrollo y bienestar de la familia. Por eso no puedo entender la refundación de Chile. Yo lo que quiero es que en Chile haya las oportunidades que hay en Estados Unidos, que estén los colegios cerca de las casas, que haya financiamiento para las casas y que en definitiva las familias puedan tener la posibilidad de obtener buenos trabajos. Esa es la clave. No, y además un dato importante que se me olvidó mencionar es que la educación pública es gratuita. Claro. Que es esencial también. O sea, tú estás cerca de tu casa y además no pagas por ir a ese colegio. No. Entonces, lo cual también para mí lo considero una maravilla. Bueno, y en relación a eso mismo, bueno, ya has dicho una cantidad de ventajas. En realidad te iba a preguntar ventaja, pero has dicho una cantidad impresionante. No sé si hay alguna otra que te gustaría remarcar o hacer mención con relación... Yo creo que en cualquier país las familias lo que quieren es seguridad. O sea, la primera tarea de Chile es restablecer la seguridad, que no sientan miedo que los van a asaltar, que sus hijos van a tener la oportunidad de estudiar en buena educación pública y que en definitiva los padres van a poder obtener trabajos que permitan sustentar el crecimiento de esa familia. Perfecto. Y en términos de expectativas, de rentabilidad, de plusvalía a largo plazo, ¿cómo es el crecimiento que pueda tener en términos de ganar valor, ¿no es cierto?, una propiedad en Estados Unidos con relación a Chile? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, si hay progreso, si hay bienestar, las propiedades empiezan a tener mayor valor. O sea, la gente es la gente la que hace que las propiedades valgan más, porque están establecidos, porque tienen a su hijo estudiando, porque tienen buenos trabajos. Cuando no están esas condiciones, las propiedades empiezan a perder valor. Y en Estados Unidos lo tenemos y yo espero que en Chile podamos recuperar esas condiciones. Sí, y tú diste un punto clave ahí, porque ¿por qué pasa eso en Estados Unidos? Para que la persona entienda, ¿no es cierto? Y sepa por qué funciona así el mercado americano, porque en la Florida particularmente es un mercado donde invierten literalmente personas de todo el mundo. O sea, no solamente invierte el americano, sino que invierte mucho de Canadá, de Europa, bueno, y de Latinoamérica, para qué hablar, ¿eh? Para mí es como, yo diría que es como la capital latinoamericana de resguardo de la inversión. Así lo definiría yo. Entonces, efectivamente, esta plusvalía que se genera y que se presenta en el tiempo es tremenda y obviamente muy superior con cualquier otro país que uno pueda pensar querer invertir el día de mañana, ¿no es cierto? Y además tienen otra ventaja, que fue lo que le dio el auge a Florida, el weather, el tiempo, clima. Exactamente. El clima es muy importante porque la gente sabe que en invierno no va a quedar tapado bajo la nieve y que va en definitiva a disfrutar de un clima cálido prácticamente todo el año. O sea, eso es vital. De hecho, yo literalmente trabajo todo el año en chor y polera y el periodo más frío que sería enero, febrero, diciembre, ese periodo. Digamos que el invierno dura un mes allá y ese invierno para mí es ponerme un polerón. Eso es. Y se continúo con el short. Así es, no hay más que eso. Así que realmente una maravilla. Bueno, entonces tú, entonces Alejandro, ¿qué recomendaría, ¿no es cierto?, a aquellas personas que estén pensando lograr sus metas financieras a través, ¿no es cierto?, de inversiones, pudiendo ser económica o inmobiliaria en la Florida, Estados Unidos? Si tienen los recursos y pueden ir, ¿no es cierto?, lo que tienen que resguardar muy bien es conseguir un trabajo, ¿no es cierto?, y proveer buena educación para sus hijos. Si eso ocurre, tienen que irse. Muy bien, qué bueno eso. Y bueno, importante destacar ahí, ¿no es cierto?, que siempre está la posibilidad de emigrar y poder trabajar allá, porque allá, yo siempre lo he dicho, Estados Unidos, para vivir, no es un país fácil, pero es un país que da las oportunidades. Si uno va a trabajar, uno le va bien.
Y eso yo soy un convencido que eso, porque lo he visto mucho con los chilenos que verdaderamente, o con los extranjeros en general, que emigran y que finalmente, ¿cómo uno se da cuenta de que es así? Porque no regresan. O regresan después de muchos años, cuando ya están jubilados, cuando ya hicieron su vida, cuando sus hijos se graduaron de la universidad, etc. Entonces, eso te demuestra, ¿no es cierto?, que les funcionó. Así es como los jugadores de fútbol que se van a Europa. No regresan hasta que terminan sus carreras y ahí vuelven a Chile. Acá es lo mismo. Exactamente. Bueno, y finalmente, Alejandro, con tus recomendaciones y, digamos, me gustaría saber, aparte de tus recomendaciones que nos has dado hoy día, ¿no es cierto?, ¿qué otra cosa consideras tú, previo a hacer una inversión allá, por ejemplo? ¿Qué más consideras importante? Por ejemplo, asesorarte bien. Sí. Yo creo que lo más importante es tener por lo menos los vínculos para tener un trabajo. No hay manera que los recursos que tú invertiste en una vivienda de muy buena calidad como hay en Estados Unidos puedan sostenerse en el tiempo si no tienes un trabajo. Y también asegurarte que tus hijos van a poder estudiar. Esas serían las condiciones mínimas para poder emigrar. Perfecto. Bueno, es importante también comentarte, Alejandro, de que yo siempre estoy, ¿no es cierto?, preocupado de todas las personas que quieran poder emigrar allá, poder ayudarlos, como les comentaba, con todo este proceso, ya sea a través de desde digamos, la obtención de la visa, el traspaso de las plata desde Chile a Estados Unidos, conseguirle el financiamiento a las personas para que puedan poder comprar su propiedad, o tal vez inicialmente ni siquiera comprar, simplemente arrendar una propiedad en Estados Unidos para que ellos puedan partir, ¿no es cierto?, pensando en un futuro comprar. Y bueno, para otro tipo de personas que buscan ya, que tienen tal vez alguna inversión acá y que por la situación coyunturales que se han presentado en el último tiempo buscan emigrar, ¿no es cierto?, y tienen algún fondo que pudieron liquidar, etcétera. Tal vez en esa oportunidad buscar la famosa, ¿no es cierto?, visa de inversionista. En eso también yo los puedo ayudar mucho. Y bueno, y continuando con el tema, Alejandro, me gustaría saber también un poquito de ti, en qué estás ahora. Bueno, yo trabajo con los empresarios. Yo soy director de empresas y trato de asesorar en la mejor forma que puedo a través de los directorios a muchas empresas que están resistiendo este duro momento de caída de la economía en Chile. Perfecto. Oye, y tomando un poco eso mismo, siguiendo con en ese orden de ideas, la empresa en este momento, ¿cuáles son las medidas que han tomado? Las empresas están resistiendo la caída de la actividad. Tenemos una economía estancada y eso se traduce en menores ventas. Y eso es lo que le pega más fuerte al empleo, porque las empresas se empiezan a ajustar vía trabajadores. Por lo tanto, esa es la razón de que el desempleo esté aumentando. Y por lo tanto, yo hago un llamado a las autoridades a que traten de incentivar el trabajo y no incentiven la caída de las empresas. Perfecto. ¿Qué medidas concretas, aprovechando esta instancia, tú aquí tienes la cámara para decir, qué medidas concretas tú propones que se deberían tomar? La medida más importante es promover el crecimiento, no ponerle trabas al crecimiento. Hubo gente que ahora está en el poder que creía que el crecimiento no servía para nada. Están totalmente equivocados. Hay que promover el crecimiento para que haya más demanda de trabajo y de esa manera aumentar lo que se llama el ingreso disponible y la gente pueda empezar a consumir de nuevo. Eso es lo que nos pasó en la pandemia, que el consumo se vino al suelo porque no había empleo. Entonces, ahora tenemos una pandemia política y por lo tanto hay que terminar con la pandemia política e incentivar el crecimiento para que la gente pueda tener trabajo de buena calidad, aumente la demanda de trabajo y por lo tanto aumente el ingreso disponible y el consumo. ¿Cómo el gobierno podría ayudar, ¿no es cierto?, a la empresa, al pequeño empresario, mediano empresario, inclusive al gran empresario, para poder capitalizar monetariamente esto? Bueno, lo primero es terminar con el cuento de los impuestos, que los impuestos ayudan, que eso ayuda a que el gobierno gaste más y mejor. No,
Lo que realmente aumenta la recaudación fiscal es el crecimiento. Por lo tanto, toda la carne en la parrilla es con mayor crecimiento, con mejor demanda de trabajo y por lo tanto con más ingresos disponibles para la población. Interesante. No sé si te gustaría, Alejandro, tocar algo más acerca de eso. No, yo creo que hemos dicho todo y lo que tenemos que todos propugnar ahora es mejorar los niveles de crecimiento, de empleo, de demanda de trabajo y aumentar el ingreso disponible de los ciudadanos. Creo que es lo mejor que se puede hacer. Bueno, por lo pronto, Alejandro, yo te dejo invitado, ¿no es cierto?, a vivir el sueño americano. Muy bien. Así que agradecerte, ¿no es cierto?, por tu compañía, tu conocimiento, ¿no es cierto?, que ha sido muy enriquecedor en este programa, porque no solamente me ha ilustrado a mí, sino que a todas las personas que nos acompañan con información concreta y actualizada, lo cual es altamente valorable. Así que muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy, y a todas las personas que nos acompañan desde la casa, dejarlos invitados para un próximo capítulo del Sueño Americano. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes y en nuestros próximos capítulos en TEDx y TEDx.cl. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, muchas gracias. Gracias.